Hoy acabamos las clases y la semana que viene tenemos el examen. Examen escrito como los de toda la vida. Luego explico, ¿vale? Un poquito cómo será el formato, pero de momento vamos al tema 7. Este tema es un poquito denso porque nos habla de los manuscritos y de las versiones bíblicas, así que voy a intentar ser amena, pero hay mucha información. Vamos allá y tengo esto. Vamos a probar. Si quieres venir aquí. Bueno, como ya sabéis, antes de que existiera la imprenta, antes de que existieran las pantallas, los ordenadores, el papel incluso, antes de todo eso, la Biblia era escrita a mano. ¿Os imagináis un escriba postrado en su silla, en su escritorio, copiando letra por letra del original, que si se equivocaba en 3 palabras, el rollo ese debía ser destruido? ¿Os imagináis una época donde no había lámparas que dieran luz, no hubieran aparatos electrónicos o un chat GPT que te ayudara a entender algunas palabras en griego, en hebreo, en arameo? ¿Os imagináis esa época? Os he enviado una imagen, quiero que la abráis. Me hubiera gustado traerla físicamente como traje la caña, pero os la he enviado en imagen. Porque este instrumento era el instrumento sagrado para estos escribas. Y no escribían para hacer libros, sino que escribían para preservar el mensaje divino. Y hoy vamos a ver cómo Dios usó las manos humanas de estas personas para guardar su palabra. ¿Veis todos la imagen? ¿Cuál era este instrumento? ¿Esta herramienta sagrada? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, la imagen que os he enviado. ¿Ahora? Venga, ahora empiezan a sonar los móviles. ¡Ay, que ha llegado la cobertura! ¿Cuál era esta herramienta sagrada? ¿Cómo que punzante? Una pluma. ¿Y con qué rellenaban o usaban esa pluma? Con tinta. Y esta es la época en la que nos vamos a adentrar hoy, en la que no había Tipex, en la que no había una goma, en la que no había un lápiz para borrar, sino este era el instrumento, la herramienta sagrada de estos hombres que hicieron que nuestra Biblia llegara hoy en día como la tenemos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco el índice del día. Empezaremos viendo la necesidad de esas copias, porque fue necesario que hubiera esas copias. Luego seguiremos con los manuscritos del Antiguo Testamento y aquí veremos un poco la figura de los escribas, de los masoretas y unos manuscritos antiguos que se encontraron, que los mencionamos la semana pasada, creo, los rollos del Mar Muerto. Luego seguiremos con los manuscritos del Nuevo Testamento, cómo la expansión cristiana hizo que todos esos manuscritos se extendieran, valga la redundancia, de manera abrupta. Vamos a ver también la fidelidad que había de esos escritos y también los tipos de manuscritos. Veremos qué tipos de manuscritos se hacían, con qué materiales. Y a partir de eso veremos los grandes códices, ya veremos qué es eso de códices, y esta palabra tan rara, palimpsestos. Y por último acabaremos con las versiones de la Biblia, por qué se tradujo la Biblia, las versiones antiguas en los lenguajes o las lenguas que ya no existen, que están muertas, y cómo se tradujo a las lenguas más modernas, que son las que conocemos ahora. Vamos adelante y voy a hacer un pequeño recordatorio de clases anteriores, porque yo dije, creo que fue la semana pasada, que cuando Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en el original
esta palabra inspirada es con el nombre, a ver si os acordáis, algo así. Teo, que es Dios. No, Teo o Theo Neustos. Teo es Dios y Neustos viene de neuma, que es aire, y de ahí salen las palabras neumonía, neuropediatra, ¿sí? Así que cuando hablamos de inspiración divina, utiliza la palabra Pablo de Theo Neustos, que significa literalmente respirada por Dios. Y esta palabra, Theoneustos, expresa una verdad muy profunda, y es que no solo Dios inspiró las ideas de los hombres que escribieron, sino que también inspiró las palabras. Por eso hablamos de inspiración verbal e inspiración plenaria. Inspiración verbal porque cada palabra fue guiada por el Espíritu Santo, y plenaria porque toda la escritura en su conjunto es inspirada. Ahora, esto no significa que Dios fuera dictando palabra por palabra a los autores, sino que los autores conservaron su estilo, su contexto cultural, su bagaje histórico para ponerle su identidad. Y ahora vamos a hacer un ejercicio didáctico para entender esto, porque muchas veces esto no lo entendemos, esto de la inspiración verbal, y pensamos que Dios fue dictando palabra por palabra, y no fue exactamente así. Voy a pedir a Miriam que venga aquí. Miriam y Dina, ven para aquí. Un ejercicio rápido. Entonces, yo les voy a mostrar un objeto. Me gustaría que tuvierais algo para apuntar. No sé si alguien le puede dejar un folio. Yo tengo aquí el boli. Les voy a mostrar un objeto y ellas van a ser inspiradas por mí y van a escribir la palabra del objeto que les voy a mostrar. No se pueden copiar, ¿eh? Y el objeto es este. Escríbelo. El objeto. Bien grande, que lo vea todo el mundo. En mayúscula. Es más, voy a subir una tercera persona. Alimir. Que suba Alimir y que escriba el objeto que le voy a enseñar, que es este, vaya. Bien grande, en tu libreta, escribe este objeto. ¿Qué es lo que he hecho? Yo estoy inspirando a esas tres personas, mostrándoles un objeto, y ellas van a escribir la palabra que yo les inspire. ¿Vale? Miriam. Teléfono. Alimir. Teléfono móvil. Dina. Celular. ¿Entendéis? Gracias. ¿Entendéis un poco el concepto de inspiración, pero con el sello de la persona que escribe? Es decir, Alimir puso móvil, Miriam puso teléfono y Dina puso celular. ¿Por qué son palabras diferentes? Porque en Latinoamérica la palabra que se usa es celular y aquí en España normalmente suele ser teléfono o móvil. Aún así, la palabra escrita es el mismo mensaje, ¿sí? Yo he sido la que he inspirado con la imagen, pero ellas han puesto su sello contextual, histórico, de dónde vienen, las vivencias que han tenido. Esto es lo que pasó
en esos momentos cuando Dios hablaba a personas diferentes con la inspiración, pero cada uno le ponía su sello. ¿Se ha entendido un poco esto? ¿Sí? Vale, vamos al siguiente punto de por qué existen tantos manuscritos. Veréis, los manuscritos originales, es decir, los que escribieron Moisés, Isaías, Pablo, los profetas menores, los mayores, todos estos manuscritos originales, que también se llaman manuscritos autógrafos, ya no existen, no se conservan. ¿Por qué? Porque esos materiales, o sea, estos escritos, estaban escritos en materiales que eran frágiles. Pergamino, barro, como vimos la semana pasada con Miguel, cuero, papiro. ¿Y qué pasó? Que con el paso del tiempo, de las guerras, de las invasiones, de las persecuciones, incluso de las quemas, todos esos materiales originales se perdieron. Sin embargo, desde los inicios en los que Dios empieza a hablar, también empiezan a copiarse todos esos escritos del Dios directamente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así que mientras se iban deteriorando, mientras que miles de manuscritos originales se perdían, también millones continuaban adelante. Y eso es la clase de hoy. Esto era solo la introducción, ¿eh? Vamos allá. Venga, pues vamos a empezar con los manuscritos del Antiguo Testamento y vamos a hablar de los escribas. ¿Lo he pasado yo o tú? ¿Yo? Vale. Los escribas, porque desde tiempos antiguos el pueblo judío desarrolló una reverencia única hacia la palabra de Dios. El Talmud, que es un libro que recopila las leyes, las tradiciones, incluso algunos comentarios de rabinos, describe normas estrictas de cómo debían hacerse los manuscritos de las copias originales. Es decir, cada escriba, cuando iba a hacer un manuscrito a partir del original, tenía que tener en cuenta muchas cosas. Para empezar, debía ser un hombre consagrado, un hombre limpio y un hombre preparado espiritualmente y académicamente. Esto para empezar. O sea, que ningún piltrafilla podía ponerse a hacer una copia de un original. Pero además tenían algunas reglas. Por ejemplo, el pergamino debía proceder de un animal limpio, puro. Otra de las cosas que cuando escribían el nombre de Dios en el pergamino, la pluma con la que escribían, la misma de la imagen que os he enviado, la pluma debía ser limpiada antes. Y la tinta que utilizaban para escribir el nombre de Dios debía ser una tinta con un material específico a base de hollín, aceite y miel. Ahora, cada columna de ese manuscrito debía tener un número fijo de líneas. O sea, si imagináis una columna, ¿no? Tenía que tener un número fijo de líneas, entre 48 y 60. No podía tener 47 ni 61 líneas. Y además, si ese escriba cometía alguno de esos 3 errores, ese rollo quedaba descartado. Y tenía que volver a empezar, coger la piel de un animal puro, santificarse, limpiar la pluma, crear la tinta. Otra curiosidad es que cada palabra y cada letra eran contadas en referencia con el original. Y si no coincidía, también era un manuscrito que estaba descartado. Una curiosidad impresionante de lo que hacían estos escribas es que contaban las letras centrales de cada libro. Por ejemplo, sabían cuál era la letra central exacto del Pentateuco. Por tanto, si la copia que hacían no coincidía la letra central del Pentateuco con el original, también quedaba descartado.
Estas normas fueron tan rigurosas que un escriba podía tardar más de un año en hacer un rollo o un libro. Y cuando un escriba terminaba el Pentateuco, imaginaos la fiesta que se formaba, no por él, que también, sino porque la palabra de Dios había sobrevivido un manuscrito más y iba a ir a otra generación. Era un papel muy importante. Ahora nos vamos un paso más adelante porque nos vamos a los masoretas y ya nos vamos al siglo VI al X después de Cristo. ¿Sí? Y eso es una comunidad de escribas judíos, ya estamos hablando después de Cristo, ¿sí? Que se llamaban masoretas. Me han preguntado, ¿tiene algo que ver con los masones? ¿No? ¿Por los masones me habéis preguntado? Sí. No tiene nada que ver con los masones. Los masones eran como constructores, como los que construían los templos de las iglesias del siglo de la Edad Media, más o menos. O sea, nada que ver, no tenían nada que ver con la religión ni con la cultura judía, nada que ver. Sí que se parece y es normal que pueda confundir, pero no tiene nada que ver con los masones. Los masoretas es una comunidad de escribas judíos que, ¿qué es lo que hacen? Estos dicen que son los últimos guardianes del texto hebreo. ¿Y qué hicieron estos con los manuscritos que tenían de los escribas del Antiguo Testamento? Añadieron algo así como vocales. Un sistema que ponía vocales porque en el hebreo antiguo se escribía sin vocales. Así que les llegan estos manuscritos a los masoretas y lo que hacen es que hacen notas marginales que registran cada palabra de la Biblia y además añaden puntos y rayas llamados nikud para fijar la pronunciación correcta de cada palabra. Y gracias a ellos, hoy podemos conservar el texto masorético, por si sale en el examen esta pregunta, que es la base de la mayoría de las Biblias del Antiguo Testamento actual. Texto masorético. Luego, muchos años después, hacia el 1947, aparece unos manuscritos, un hallazgo arqueológico que lo cambia todo. Porque durante siglos los manuscritos más antiguos que tenían eran de la época medieval. Y esto hacía que mucha gente dudara de la fidelidad de sus manuscritos. Pero en 1947, un pastor beduino llamado, lo tengo que mirar, Muhammad Dij, estaba cuidando de sus ovejas, esto lo expliqué también por encima la semana pasada, lanzó una piedra y esperando escuchar el eco, lo que escuchó es un cántaro, una tinaja, que se rompía. Esto fue en una cueva en Hiram, en el desierto de Judea. El caso que lo que había roto ese pastor era un conjunto de vasijas que contenían rollos de cuero perfectamente conservados y este hallazgo llevó al descubrimiento de más de 800 manuscritos bíblicos y documentos comunitarios que estaban datados entre el 150 antes de Cristo, ojo, 150 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo aproximadamente. ¿Se imagináis ese pastor que estaba con sus ovejas y tiró la piedra y lo que había hecho era el hallazgo arqueológico bíblico más importante de la historia? El caso es que este hallazgo no es que cambiara nada, pero que sí que dio fidelidad a los textos manuscritos que se tenían, porque increíblemente coincidían al 99% de los que se tenían hasta el momento. Por eso sabemos que el trabajo que hicieron los escribas, los masoretas, fue un trabajo muy importante y muy serio, porque luego se comprobó que estos escritos estaban al 99% igual que los que se tenía hasta ahora.
Vamos con los manuscritos del Nuevo Testamento, porque tras la resurrección de Cristo, el Evangelio empieza a expandirse de manera impresionante por todo el Imperio Romano. Los apóstoles empiezan a escribir cartas, evangelios, relatos que cuentan la vida de Jesús, los milagros de Jesús. Y como las comunidades crecían, surgió la necesidad de copiar y de compartir los escritos entre todas las comunidades. Claro, recordemos que Pablo le escribía a una iglesia, pero quizás esa enseñanza era útil para otras iglesias. Entonces eran conscientes de que esos escritos debían de circular rápidamente por la comunidad cristiana. Y a diferencia del judaísmo, que centralizaban los manuscritos en los escribas o en los masoretas con una pulcritud exagerada, en el caso del cristianismo fue un movimiento misionero y más descentralizado. ¿Qué pasó? Que en pocos años empezaron a circular muchas copias, porque no lo tenía que hacer una persona específica, con un perfil específico, con una tinta específica, lo hacían de manera más descentralizada. Aún así, los copistas cristianos no trabajaban de manera improvisada. A lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta el siglo IV, se desarrollaron unos criterios muy similares, aunque menos ritualizados, que los escribas hebreos. Vamos a ver cuáles eran esos criterios de fidelidad en las copias. Se empezaba con una lectura en voz alta del original, lo que se llamaba el dictado colectivo. Es decir, una persona dictaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, la carta de Pablo en voz alta, mientras que varios copistas escribían simultáneamente lo que escuchaban. Este método era conocido como scriptorium oral y tenía ventajas, pero también tenía riesgos. Ventaja que, como he dicho, uno dictaba y a lo mejor había 10, por tanto salían muchas copias. Pero riesgos, que quizás habían palabras que se parecían en el sonido y la persona que escribía lo escribía mal. Por tanto, después de el dictado oral había un segundo paso, que era la comparación inmediata o la corrección. Es decir, en el segundo paso venía un segundo copista o un supervisor, en griego diórtotes, que significa corrector, y estos correctores cogían el original y cogían la copia y iban mirando palabra por palabra para asegurar que la copia había estado bien hecha. Estos correctores señalaban cualquier palabra dudosa o cualquier palabra con cualquier cambio ortográfico, incluso una coma o un acento. Es decir, que tampoco era un criterio rápido para que salieran las copias y se extendiera más rápido el Evangelio, sino que el corrector miraba palabra por palabra, acento por acento, coma por coma, porque, como sabéis, una misma frase con comas puestas de diferente manera altera el significado. Por eso era importante que cada palabra y cada acento y cada coma y cada punto estuviera bien colocado. Y esto muestra que la verificación también era un proceso oficial. Este método se usó en Alejandría, en Antioquía, hasta el siglo III. Y los monasterios tenían unas salas de copiado dedicadas exclusivamente para esto. Sería más o menos una sala así, lo que venía a ser una sala de manuscritos o de copia. Vamos a hacer una actividad y os voy a pedir que os pongáis por pareja, porque vamos a viajar al siglo III. Estáis en un scriptorium, una sala de copistas cristianos, de manuscritos bíblicos. ¿Estáis por parejas ya? Tiene que ser por parejas, ¿eh? Y rápido, vamos. Y vamos a ver cómo trabajaban estos copistas.
Yo voy a leer un texto corto y lo voy a leer solo una vez. El primer copista, tenéis que elegir entre la pareja quién va a ser el copista y quién va a ser el corrector. ¿Quién va a ser el copista y quién va a ser el corrector? Aquí rápido, que la expansión del Evangelio tiene que ser ya. Estamos en el siglo III, ¿eh? ¿Estáis listos? Madre mía. Ya habéis elegido, ¿no? Voy. Regocijaos en el Señor siempre. Punto. Otra vez digo, 2 puntos. Abro. Empiezo. Regocijaos en el Señor siempre. Punto. Otra vez os digo, 2 puntos. Exclamación. Regocijaos. Cierro exclamación. Miriam, no te copies, porque si te copias del copista que lo está copiando mal... Ah, ¿tú eres el corrector? Vale. De momento no. De momento el corrector todavía no ha entrado en escena. En el scriptorium solo están los copistas. Y yo he dictado literalmente el original que tengo en las manos. Ya lo dije. Pues ahora va a entrar en el scriptorium el corrector. Y le vamos a pasar al corrector nuestro escrito. Y yo os lo voy a poner aquí, delante. Y tenéis que supervisar y cotejar letra por letra, acento por acento, coma, admiración, puntos, todo lo que haya. Si hay algo diferente, le vais a dar a corregido y lo vais a dar como bueno. Si hay algo que sea diferente, aunque sea una coma, una letra, tenéis que poner dudoso. Dudoso. Pero a ver, los copistas, ¿por qué están todavía ahí? No, los copistas ya han salido del escritorio, no han entrado los... ¿Sí? Corregido. Entonces tenéis que poner corregido. Si hay algo que es diferente, dudoso. Y lo descartamos. Entonces, ¿qué? Yo os estoy planteando ahora el original. Ahora, ¿cuántos de los correctores han encontrado algún fallo? Bueno, solo los... Vale, no, ese no. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo que pasaría en un scriptorium del siglo III sería que los 7 escritos, estos, que solo estamos hablando de una frase, imaginaos, quedarían descartados y no se enviarían a ningún sitio, porque estamos ya cometiendo herejía e inventando palabras que no son ciertas del original. Claro, pero tienen que tirar este y empezar otra vez de nuevo. ¿Sí? Bueno, para que veáis cómo funcionaban un poco en el siglo III, y aunque no había tanto ritual, como hemos dicho, que en el Antiguo Testamento sí que había mucho ritual, pero sí que era un proceso fiel y fidedigno. Vamos a ver qué más criterios habían en las copias del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la revisión en comunidad. Es decir, las iglesias más grandes, como Éfeso, como Antioquía, como Roma, tenían las copias oficiales. Y cuando llegaba una copia de algún scriptorium,
lo que hacían es que lo comparaban otra vez con el original que tenían ellos. Espera, vuelvo aquí. Por eso en algunos códices aparecen interlineaciones o tachaduras suaves hechas por un segundo corrector de la iglesia principal que tenía la original. Es decir, a lo mejor al corrector de este scriptorium se le había pasado algo, pero luego llegaba a las iglesias grandes de Éfeso, de Antioquía, de Roma, y un segundo revisor decía, no, eso está mal. Entonces, en algunos códices, que ahora veremos lo que son los códices, aparecen como pequeñas anotaciones, o interlineaciones o tachaduras suaves. Otro de los criterios era una actitud espiritual del copista, porque muchos copistas dejaban constancia que eran hombres de Dios. Por ejemplo, en uno de los papiros encontrado en el siglo II, el copista, antes de escribir, empieza con una oración que dice, escrito con temor de Dios para gloria de su nombre. Y en otros manuscritos también encontrados aparecen en los márgenes palabras como Señor, no permitas que tu siervo hierre en tus palabras. Esto indica que el proceso de copia era también un acto de adoración en el que la persona se ponía delante de Dios sabiendo que lo que estaba haciendo iba a cambiar la historia. Iba a cambiar la historia. Y ellos eran conscientes de eso. Otro criterio divertido, porque este me parece divertido, es el control de los nombres sagrados o nómina sacra. Y es que uno de los rasgos más fascinantes del copiado cristiano de esta época era el uso de los nómina sacra. ¿Qué quiere decir? Que desde los primeros manuscritos habían nombres abreviados con una línea superior. Vamos a verlos por aquí. ¿Veis que hay algunas palabras que tienen una línea superior? No es una corrección. Te está dando un dato de esta palabra. ¿Qué querréis decir que significa esta línea superior en algunos nombres? Nos da la pista. Si viene sacro, quiere decir sagrado, santo. ¿Qué pensáis que son esas palabras? ¿A qué se refieren? Sí, exacto. Son palabras que se refieren a Dios, ya sea Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, Yahvé. Es decir, que todos los escritos de la época tenían esta fina línea encima de la palabra, que era una abreviatura, en señal de santidad, de reverencia. Me parece muy curioso, porque era una forma de control visual de las palabras que aparecían de Dios en un mismo escrito. Y igual, el último punto, la eliminación de copias defectuosas, que lo he pasado un poco por encima, igual que los escribas hebreos, cuando había algún fallo, alguna cosa diferente al original, las copias no erróneas no se conservaban. Eso es importante, porque cuando un manuscrito mostraba muchos errores, lo que hacían es que lo destruían. Y muchas veces lo quemaban o lo enterraban para evitar que se difundiera. Un dato también curioso, me gustan los datos curiosos. Actualmente se conservan más de 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, 10.000 en latín y 9.000 de otros idiomas antiguos. Esto hace que el Nuevo Testamento sea el documento más respaldado de la antigüedad, muy por encima por obras que fueron importantes en su época, como la Ilíada de Homero o escritos de filósofos griegos. Es decir, los manuscritos del Nuevo Testamento están superando los, 5.000 más 10.000 más otros 10.000. ¿Cuánto? ¿Se imagináis? ¿Se imagináis eso? 26.000 manuscritos
gracias a estos hombres que pusieron su vida y su tiempo en hacer estas copias. Vamos a los tipos de manuscritos, porque hay muchos tipos de manuscritos. Para empezar están los unciales, que son manuscritos hechos con letra mayúscula, sin separación ni puntuación, y estos son típicos del siglo IV al siglo IX. No sé si se ve muy bien, si os hubierais puesto más cerca, como avisé, lo veríais mejor. Pero esto sería un manuscrito uncial, las letras son mayúsculas, no hay signos de puntuación, no hay comas, no hay mucha puntuación, ni siquiera hay separación. Pero más tarde aparecen los manuscritos minúsculos, que ya vienen con letras cursivas, que están unidos, que serían estos, de aquí. No se aprecia muy bien, pero os hacéis una idea que sí. Y esto es a partir del siglo IX en adelante, cuando se empiezan a usar los minúsculos. Vamos a hablar un poco de los materiales que también los disteis con Miguel, creo. ¿Fue con Miguel? Sí, vamos a hablar un poco de los materiales que se utilizaban en los manuscritos y empezaremos con el cuero, porque el cuero era el primer material, el más antiguo, y era de piel animal, pero curtida, es decir, que la trataban químicamente, por decirlo de alguna manera, con cal, con sales, para que se descompusiera lo que quedaba del animal y pudieran escribir encima. Digo que son los antiguos porque probablemente algunos de los manuscritos del Antiguo Testamento, especialmente la Torá, fueron escritos en cuero. Más adelante apareció el papiro. Sí, que esto también lo hablasteis con Miguel. El papiro es una planta que crecía en los márgenes del río Nilo y lo que hacían los egipcios es que lo usaban pelando esa planta, cogiendo una parte del interior de la planta, lo dejaban secar y escribían encima. ¿Qué pasaba? Que los papiros se conservaban bien en un clima seco como era Egipto, pero cuando salían de un clima seco y iban a un clima más húmedo, los papiros no se conservaban. Entonces, los papiros del Nuevo Testamento se conservaron sobre todo en Egipto, pero por ejemplo en Palestina, que es un ambiente más húmedo, no se conservaron igual de bien. Entonces pasamos al pergamino o la vitela, porque hubo una época que el pergamino comenzó a escasear, entonces tuvieron que buscar una alternativa al papiro y se empezó a usar la piel de animal, pero ya tratada de forma diferente, porque le daban otro tipo de tratamiento, pero también era más cara y más difícil de conseguir. Luego contaré una anécdota de esto de la vitela, porque la vitela era un material tan caro y tan bueno que se podía escribir por ambos lados. Entonces, unos monjes tuvieron unas malas ideas años más tarde. Luego lo explico. Hago spoiler para que os quedéis ahí pensando qué pasaría con la vitela. Vamos a seguir adelante porque llegó un momento que para escribir los textos breves estaban bien los rollos, los manuscritos escritos en rollo, pero claro, dijeron, es un poco incómodo esto del rollo. ¿Por qué? Porque es difícil consultar un escrito antiguo si tengo que abrir todo el rollo y buscar en el rollo, tira tú de ahí, estira bien, que tengo que buscar qué es lo que dijo Isaías exactamente. Vale, venga, abre bien el rollo, venga, de aquí, paso por aquí, voy por aquí, se me encierra por aquí el rollo y ya no puedo volver. Entonces dicen, tenemos que pasar a algo un poco más cómodo, ¿no? Así que empiezan a pensar. Claro, pensar que, por ejemplo, uno de los rollos que se encuentran en el Mar Muerto, en el hallazgo este arqueológico que os he dicho, el de Isaías, medía aproximadamente 7 metros. ¿Os imagináis lo que es eso? 7 metros de rollo para consultar la profecía que escribió este buen hombre. Claro, no era práctico. Así que a finales del siglo I, sobre todo en el siglo II, comenzó a popularizarse un nuevo formato,
que era el códice. Esto viene del latín caudex, que es tronco o tabla. ¿Por qué? Porque un códice era un conjunto de hojas dobladas y cosidas por un borde, lo que viene a ser un libro. Un libro de toda la vida, claro, para nosotros es de toda la vida, pero antes de esto eran rollos poco prácticos, así que se empieza a usar el códice, lo que llamamos ahora un libro. Esta innovación fue adoptada por los cristianos que querían expandir el evangelio, así que empiezan a usar los códices para esos manuscritos. Las razones, como he dicho antes, la rapidez de consulta. Es más fácil mover un libro y consultar. Esta página no, paso a la siguiente, que tener que abrir un rollo. ¿Sí? Otro, la durabilidad. Cuando se inventaron los códices, se pudieron conservar mejor, porque al cerrar un libro, obviamente, la tapa hace que la parte interior se conserve mejor. Y lo interesante es que esto también les dio identidad a los cristianos, porque los cristianos se querían distinguir de los judíos que seguían escribiendo en rollos. Así que los cristianos del Nuevo Testamento empezaron a escribir en códices. Y esto facilitó lo que nos llegó más adelante, que son los grandes códices que vamos a ver hoy. Pues venga, vamos a por los códices. Lo tenéis ahí. Códices que se han descubierto hace mucho tiempo. Vamos a hablar del Códice del Vaticano. El Códice del Vaticano data del 324 después de Cristo y es uno de los manuscritos más antiguos y completos de la Biblia en griego. Si se llama Códice del Vaticano, adivinad dónde está. En el Vaticano, en la Biblioteca del Vaticano en Roma. El Códice del Sinaítico. Y antes os he hecho un spoiler de esta historia. El Códice del Sinaítico, datado del 350 después de Cristo, está escrito en griego y actualmente está en el Museo de Londres, en el Museo Británico. Antes alguien me decía que quería hacer viajes. Yo os doy ideas, pues ir al Vaticano a ver el Códice del Vaticano, a Londres a ver el Códice Sinaítico. Y esa historia es muy interesante porque resulta que en 1844 un joven teólogo llamado, los nombres los tengo que leer, Konstantin von Tincherdorf, con mucha hambre de saber de las Santas Escrituras, viaja al monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí. Y ahí se encuentra en una de las papeleras 129 hojas preparadas para tirar a la chimenea porque hacía mucho frío. Así que, por curiosidad, yo me imagino que era un teólogo joven, curioso, manuscritos del Antiguo Testamento, a punto de ser quemados. Así que él, supongo, me imagino la historia, echando la bronca a los monjes. ¿Pero qué estáis haciendo, cazurros? Poneros mantas si tenéis frío. Pudo rescatar parte de esas escrituras y hoy lo tenemos, como decía, en el Museo Británico de Londres. Otro códice, el alejandrino, datado del 450 después de Cristo, también está en el Museo Británico de Londres y es uno de los primeros códices que incluye el Nuevo Testamento, además del Antiguo Testamento. Otro códice, el Códice Efraín, del 450 también después de Cristo, y ese está en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, otro viaje que podéis hacer. Y este códice es un palimpsesto. Palimpsesto, que os ha salido antes esa palabra en el índice de la clase. ¿Qué es un palimpsesto? Pues resulta que la vitela, el material ese que he dicho que era muy caro, era tan caro y tan difícil de conseguir
que en los monasterios, cuando les llegaba un manuscrito de las Santas Escrituras en vitela, a algunos monjes se les ocurría rascar por delante y por detrás para escribir sus sermones. Así que se descubrió que un monje llamado Efraín de Nisbis escribía sus sermones encima. Por eso se llama el Códice de Efraín. Años más tarde, en el siglo XIX, un químico aplicó una luz ultravioleta y descubrió que antes de que escribiera este tal Efraín, debajo había los textos manuscritos que habían sido conservados bien hasta que un santo monje se le ocurrió raspar para escribir encima. Este códice, como he dicho, está en París. Y por último, otro de los grandes códices, el Códice de Leningrado, está datado del 916 después de Cristo. Este está escrito en hebreo y está en la Biblioteca Nacional de Rusia. Igual no os va muy bien ir ahora a Rusia. Está en San Petersburgo y fue el códice completo más antiguo del Antiguo Testamento encontrado. Y este sabemos que fue escrito por los masoretas. Venga, seguimos adelante. Madre mía, que me faltan 9 minutos. Me decía que la clase era densita, ¿eh? Vamos a por las versiones de la Biblia, porque desde Babel la humanidad se ha dividido por lenguas, ¿verdad? Pero el deseo de Dios siempre ha sido que su palabra llegara a todos. Y sabéis que el lenguaje muchas veces puede ser una barrera. ¿Sí? ¿Habéis viajado alguna vez a un país donde no se entienden? ¿O donde no entendéis lo que os dicen? No, en Cataluña hay 2 idiomas. ¿Verdad que es frustrante? Sí, ¿verdad? Pues traducir la Biblia siempre ha sido un mandato que muchos hombres tenían claro en sus corazones. ¿Por qué digo esto? Vamos a empezar con las versiones antiguas y yo os he mandado un esquema de todas las versiones que se han ido traduciendo. Cuando hablamos de versión hablamos de traducción. Y vamos a por las más antiguas y hablamos de la Septuaginta, que creo que también lo hemos mencionado muchas veces, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esto se hizo aproximadamente, esta traducción, en el 280 antes de Cristo. Quedaros con esto, antes de Cristo. Y se llama así, ¿por qué pensáis? Septuaginta, ¿qué os suena Septuaginta? ¿A séptimo? ¿A 70? Mira, si miráis los números romanos, que es la abreviatura de la Septuaginta, os da una pista. ¿Qué número es este? Es un 70. ¿Por qué? Porque aproximadamente entre 70 y 72 hombres se encargaron de hacer esta traducción. Dicen que fueron 6 escogidos por cada tribu de las 12. Vale, he dicho que esta traducción fue en el 280 a.C. ¿Por qué he insistido en esto? Porque esta traducción es la que le llega también a Jesús y a sus apóstoles. Es decir, en los tiempos de Jesús y sus apóstoles, la Septuaginta ya estaba por las calles. Y cuando citan el Antiguo Testamento, muchas veces lo citan en griego. ¿Por qué? Porque es la Septuaginta la que tienen. ¿Por qué? Porque él habla que había en la época el griego. El hebreo también, pero el que circulaba más era el griego. Vamos a por otra versión que es la siríaca o peshita, no pishita en gaditano, sino peshita. Y es la traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al sirio. El sirio era una lengua muy parecida al arameo y fue una copia importante. La versión copta, por ejemplo, también importante para los cristianos egipcios. El copto era un idioma parecido al egipto, pero con las letras, nuestro alfabeto griego. ¿Sí? No era con... no me sale la palabra.
no era con jeroglíficos, sino con alfabeto griego. Así que también fue una versión importante. Todas estas imágenes son estas Biblias que, si sois curiosos, la podríais encontrar en muchas bibliotecas especializadas en versiones antiguas de la Biblia. Y por último, bueno, está la versión latina antigua, pero me quiero centrar en la Vulgata, que es una obra de Jerónimo, es del siglo IV después de Cristo, y es la Biblia que se tradujo de las lenguas originales, el hebreo y el griego, al latín. ¿En qué siglo fue? Siglo IV. ¿Ese qué año es, más o menos? 300 y pico. 300 y pico, ¿eh? Esta Biblia. ¿Por qué digo este dato? Porque la Iglesia estuvo utilizando durante 1000 años esta Biblia. Cuando el latín ya había desaparecido, cuando el latín era una lengua muerta, todavía la Iglesia Católica utilizaba la Vulgata. Ahora, vamos a las versiones modernas, ¿vale? De las lenguas más modernas, que estas sí que nos suenan, porque el copto, el siriaco, esto nos suena como raro, ¿no? Pero vamos a las lenguas modernas, porque la historia de las versiones modernas está marcada por sangre. Y es muy fuerte esta historia, porque durante siglos los sacerdotes en las iglesias solo leían la versión vulgata, la versión en latín. Pero el pueblo había dejado hace años de hablar latín y el pueblo no entendía la Biblia que leían los párrocos en las iglesias en latín. Pero algunos hombres, estudiosos, teólogos, dijeron, esto no puede ser, porque cuando Dios nos revela su mensaje, nos lo revela a nuestros corazones. Y ahora hago un paréntesis en esto de nuestros corazones, porque cuando viajé a África, a Guinea, el idioma oficial es el español. Sin embargo, hay muchas tribus que tienen su propio idioma africano. Y en una de las iglesias, Enrique predicó en español, pero el pastor traducía a la lengua nativa de la tribu que había en esa iglesia. Y él luego nos explicaba y nos decía, el español es la lengua que nos han impuesto, pero yo lo traduzco a la lengua de nuestro corazón, porque así llega igual, mejor la palabra. Entienden el español, claro que lo entienden porque es el que se explica en la escuela, pero yo traduzco a la lengua de nuestro corazón. Y así la palabra llega de manera más directa. Y esto pasaba con estos hombres que empezaron a ver, sí, el latín fue una lengua importante, es una lengua bonita, pero no llega a los corazones de las personas. Ni lo entienden, ni muchos saben leer ni escribir. Así que empieza una revolución. Podríamos hablar, por ejemplo, de John Wycliffe, que fue un teólogo y un filósofo, era profesor de la Universidad de Oxford, y este fue el primero el que tradujo la Biblia al inglés, y lo hizo desde la Vulgata latina. La historia de este hombre es increíble porque fue declarado hereje, solo por traducir la Biblia al inglés. Y 40 años más tarde, al papa de la época, que había en esa época, se le ocurrió desenterrarlo y quemar los huesos de este hombre para declarar que había sido un hereje por traducir la Biblia del latín al idioma del corazón de la población. Luego llegan otros personajes como Jan Hus, que también fue inspirado por Wycliffe y lo tradujo al checo, y luego William Tyndale, que fue un sacerdote, lingüista, que lo que hizo es que cogió la de Wycliffe y la reformó y le dio un pequeño toque, y esas traducciones llegaron a mucha parte de la población inglesa y de habla inglesa. De hecho, el 80% de esta Biblia es la King James Version, que se puede encontrar fácilmente en las librerías. Vamos al español, que quizás es el que nos toca más de cerca, porque es el idioma de nuestros corazones, excepto el de Miriam. Pero las traducciones de la Biblia al español también vivieron muchas luchas parecidas y algunos literalmente arriesgaron sus vidas
para que nosotros tuviéramos la Biblia como la tenemos en español. Porque mientras que en Inglaterra ardían los cuerpos de esos herejes y desenterraban tumbas y sacaban los huesos, aquí toda Biblia que llegaba, que no fuera en latín, era quemada. ¿Por qué? Porque llega la Reforma Protestante en el 1517, entonces España, con una raíz muy católica, dice, no puede ser que esta reforma llegue aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inventarnos esto de la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, una de las cosas que hacía era esto, interpretar que cualquier traducción de la Biblia era herejía y por tanto era luterano y por tanto tenía que morir en la hoguera. En ese país dominado por la Inquisición aparece un tal Francisco de Encinas en el 1543. Era un erudito teólogo, era un filólogo de Burgos y este tradujo el Nuevo Testamento directamente del griego, es decir, del original, no de la Vulgata, sino del original griego. Luego llega Juan Pérez de Pineda, unos años más tarde, un pastor protestante que tradujo y revisó el texto de Encinas y lo imprimió en Ginebra, que era el refugio que tenían los protestantes para huir de la persecución que había en España. Y aquí en Ginebra publicó la Biblia y añadió algunos salmos. Pero si hay nombres que nos suenan, son los de Casiodoro de la Reina, era un monje sevillano que empieza a leer los evangelios aproximadamente en el 1569 y se da cuenta que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, él lo dice, y ya sabéis, hereje, luterano, protestante, así que tiene que huir de la Inquisición porque lo matan. Y en su exilio por Europa empieza un llamado en su corazón de querer traducir la Biblia al completo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero directamente de los originales, del griego, del hebreo y del arameo. Así que durante 12 años, Casiodoro de la Reina, que vivió como fugitivo, tradujo la Biblia. Dice que se estuvo moviendo por diferentes países y ciudades como Frankfurt, Basilea, Londres. Y en el 69 se publicó la Biblia. La Biblia de Casiodoro de la Reina también es conocida como la Biblia del oso, porque en su portada aparece un oso comiendo como de un panal de miel. ¿Sí? Tenemos un ejemplar. Y una de las palabras que dijo Casiodoro de la Reina antes de morir, dijo, si Dios me da la vida, no descansaré hasta que los españoles lean la palabra del Dios vivo. Si os fijáis, si la podéis pasar, en su portada aparece un oso comiendo miel, que es símbolo de cómo el creyente halla la dulzura de la palabra de Dios. Pero Cipriano de Valera, ¿quién es? Pues también era un monje sevillano y también era compañero y conocía el trabajo de Casiodoro. Así que pues también por las ideas que tenía, tuvo que huir de la Inquisición y se unió a la Reforma en Inglaterra. Y tras la muerte de Casiodoro, lo que hizo Cipriano de Valera fue revisar toda la traducción, corrigió cuidadosamente la Biblia del oso y en 1602 se publicó la Biblia Reina Valera. Reina por Casiodoro y Valera por Cipriano. Ahí tenéis sus fotos. Por si nunca lo habíais visto, son estos. Casiodoro el primero y Cipriano el segundo. En la dedicatoria que escribió Cipriano tras hacer toda la traducción, dijo, deseo que toda España conozca las Escrituras y que se quite el velo de la ignorancia. ¿Por qué pensáis que habla del velo de la ignorancia? Porque el pueblo no podía acceder.
Entonces, la Iglesia Católica hacía uso de ese conocimiento del latín para predicar cosas que no tenían que ver con las Santas Escrituras, con los manuscritos, con las enseñanzas. Así que Cipriano de Valera habla de la ignorancia y del velo que se debe caer cuando uno lee la Biblia en el idioma de su corazón. Para acabar un poco, datos curiosos, en la España del siglo XVI, poseer una Biblia en castellano equivalía a traición. Otro dato, miles de copias de la Biblia del Oso fueron confiscadas y quemadas, y se hacía tráfico de estas Biblias metiéndolos en barriles y transportando esos barriles por las ciudades y los pueblos españoles. La mayoría de las comunidades reformadas hispanas desaparecieron en esta época, pero se mantuvo la Biblia de Casiodoro de la Reina y de Cipriano de Valera. En 1865, la Sociedad Bíblica Británica revisó para actualizar un poco el lenguaje al siglo XX y aparecieron la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1960, que es casi la que tenemos todos, y luego las más actuales como la NBI, la Dios habla hoy, la TLA, que están basadas en el Reina Valera. ¿Sí? Un lema que tenía la Biblia del Oso, no sé si en este aparecerá, pero ponía: la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta profecía es cumplida cuando la Biblia, que una vez fue perseguida en España, ha llegado a toda Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor permanece para siempre, a pesar de la Santa Inquisición, a pesar de la quema de herejes, a pesar de tener que huir de tu país, tener que esconderte, tener miedo de escribir. A pesar de todo eso, la Biblia llegó a toda la comunidad hispanohablante. Como reflexión, la Reforma trajo la libertad a Europa, una libertad religiosa, pero la Biblia en español trajo la libertad del corazón, porque nos habló directamente al idioma de nuestro corazón. Y como hispanohablantes, esto para mí es muy importante. Vamos a concluir. Dios inspiró su palabra de manera verbal y plenaria. ¿Sí? ¿Habéis entendido este concepto? El pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la preservó fielmente con todos los criterios que hemos dicho. La arqueología más tarde confirmó la autenticidad de la Biblia con muchos hallazgos de códices, el más importante, el de los rollos del Mar Muerto, pero además aparecieron más códices. Pero la parte más bonita para mí de esta clase es cómo las traducciones cumplen la promesa de Cristo de que de que el Evangelio llegue a toda criatura. Y a toda criatura es en nuestro idioma. Con esto terminamos la clase, una clase densa. Me he pasado 8 minutitos. Estiramos las piernas, vamos al lavabo, nos mojamos la cara, que queda otra clase interesante. Muchas gracias. Y sí, es la última y ya el examen la semana que viene, como ha dicho. Y el tema de esta clase, como hemos enviado, se llama las dificultades. ¿No se oye? Ah, ahora sí, ¿no? Es que estaba abajo. Bueno, sí, empezábamos con las dificultades, ¿no? Bueno, pues la clase de hoy se llama así, las dificultades. Y podemos pensar que puedes poner la primera hoja, por favor. Next. Vale.
Bien, pues como digo, se titula Las dificultades y claro, visto lo visto hasta ahora, todas las clases y la última sobre todo, podemos pensar que todas las versiones de la Biblia, todo lo que hemos visto hasta ahora estaba carente y exento de dificultades. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando nos acercamos a la luz de la Biblia, vamos a decir que la inmensa mayoría de asuntos y de temas podemos conocerlos y estar seguros de ellos, ¿no? Pero luego hay otros pequeños temas y asuntos en los cuales aparecen ciertas dificultades. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? No es un texto, digamos, como un libro que escribe pues Pérez Reverte, donde ahí, o cualquier otro, Camilo José Cela, que ahí pues prácticamente todos a la primera lo podemos entender todo. Pero la Biblia es un libro tan excepcional y tan distinto que hay, como digo, ciertas dificultades. Y a veces dificultades que no errores, como veremos, dificultades que pueden dificultar durante siglos el entendimiento de algún tema en concreto. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, yo quiero decir que las dificultades de alguna manera reafirman el valor y remachan la evidencia de que la palabra de Dios es fidedigna, que la palabra de Dios es verdadera. Vamos a ver en esta clase varias dificultades que durante muchos siglos, algunas, muchos años, otras, no se tenía evidencias y la crítica no cristiana decía que como no había una evidencia clara y las pruebas aparentemente eran contrarias, pues entonces la conclusión de muchos anticristianos, científicos no cristianos, ¿cuál era? Que la Biblia estaba equivocada. Pero no es así y vamos a ver muchos casos. Hay muchos, no voy a decir infinitos porque tienen un límite, ¿no? Pero hay muchos casos donde vemos que durante tiempos luego se ha descubierto que la Biblia, y de hecho hay un libro muy antiguo que se llama Y la Biblia tenía razón. Todavía se vende, libreros. Ese libro todavía se vende ahí en la librería. Y la Biblia tenía razón. Bien, pues bueno, tiene razón, pero el libro se llama Y la Biblia tenía razón. Es lo que quiero decir. Claro, la Biblia tiene razón, evidentemente. Entonces, las dificultades, digamos que los creyentes, todos nosotros, y los que no están, todos los creyentes de todas las iglesias y de toda España y de todo el mundo, nos tenemos que afrontar tarde o temprano esas dificultades. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando afrontas esas dificultades, te das cuenta de que la Biblia, aparte de que tenía razón, es un libro extraordinario, que no se equivoca, que estaba pensado, como ha dicho Bea, desde el corazón y de la exhalación de Dios, de la palabra. Y Dios no se equivoca, Dios no se equivoca, ¿sí? Ahí también vamos a encontrar en muchas personas que nos van a decir que debido a esas dificultades, que veremos ahora a continuación, que se basan para tirar por tierra la palabra, para tirar por tierra la Biblia, para decir que es un libro de hombre. Pero como vamos a ver con algunos ejemplos, no es un libro cualquiera, no es un libro normal, no es un libro escrito por hombres, y aunque hay asuntos que no se han conocido y después de años se ha descubierto por la arqueología, históricamente han descubierto sitios donde aparecían y se han descubierto cosas y entonces se ha visto que sí que tenía razón. Pero vamos a encontrar a muchas personas que nos van a decir que debido a eso, que la Biblia se equivoca. ¿Nunca os lo han dicho?
A mí en el trabajo me lo han dicho continuamente, que la Biblia era un escrito de hombre, que tiene muchos errores, que habían cosas que no cuadraban, que un sitio pone una cosa y en otro sitio pone otra, y son aparentes contradicciones. No errores, sino una aparente contradicción que es distinto. Las razones que dificultan las dificultades. A veces es por ignorancia de los hechos que aparecen en la Biblia y no los conocemos bien y tomamos una opinión sin tener, digamos, todo el consejo o todo lo que debiéramos de tener de entendimiento para entender ese asunto. Y como veo que lo que necesitamos hoy son datos concretos para saber lo que os estoy hablando, vamos a entrar ya en ver dificultades que aparecen en la Biblia, pero que se salvan teniendo el conocimiento exacto e idóneo. Vamos a ver dos tipos, por ejemplo, la ignorancia, las razones que dificultan, uno es la ignorancia de los hechos, que no lo sabemos y tomamos una decisión cuando no lo sabemos bien. ¿Sí? Y hay dos asuntos o dos puntos, uno es el histórico, ¿puedes cambiar, por favor? Next. Las dificultades. Vale. Las dificultades históricas y las dificultades bíblicas. Vamos a ver primero algunos ejemplos de dificultades a la hora de acercarse al texto de forma histórica. Mirad, hay un caso, por ejemplo, el caso de los eteos. Es que no sabía por dónde iba, no lo veo bien porque no está bien inclinado. Sí, ahora. Pero espera, así yo lo veré mejor. ¿Vale? El caso de los eteos. ¿Qué ocurre con el caso de los eteos? Pues la Biblia habla 46 veces de un pueblo que se llama los eteos o los hititas. ¿Os suena? Vale, vamos bien. Pero ¿qué dice la crítica no cristiana, los detractores? Que no hay en ningún sitio se ha encontrado este pueblo. Los eteos no aparecen por ningún lado. Entonces, la comparación está hecha. Si no aparece arqueológicamente, ¿qué pensáis que piensan? Muy bien, bravo. No existe. Y durante muchos años o siglos habían escépticos que decían que aunque la palabra hablaba de los hititas, los eteos, pueblo bárbaro, pueblo que venía para que más o menos situarnos en Turquía y se propagó para arriba, para Siria y parte de Israel, como vemos aquí, ¿veis? Aquí están los hititas. Aquí se pusieron, pero son originales del norte de Turquía, ¿vale? Pero llegó un momento que encontraron una ciudad. En el 1906 encontraron una ciudad y no sabían qué ciudad era. Y resulta que encontraron escritura donde se decía que esa ciudad era la capital de los eteos, llamada Hattusa. Yo no sé si lo pronuncio bien en eteo, pero así pone, Hattusa. ¿Y qué demostró? Que en verdad aquellos detractores que decían que como no se había encontrado la ciudad, era un relato falso bíblico, pero luego tuvieron que caer ante la evidencia. La ciudad que existió durante muchos siglos no se sabía nada de ella. 46 veces lo dice la palabra de Dios, que había un pueblo llamado Eteo. ¿Y qué ocurre? Pues que aquellos que decían que era una mentira tuvieron que, ante la evidencia pues aplastante, reconocer que aquel pueblo había existido. Entonces, aquí tenemos una evidencia histórica. Bien, una dificultad salvada. Hay muchas dificultades en la Biblia,
Pero eso no quiere decir que porque no las conozcamos no son ciertas, porque son ciertas. Esta es una. Vamos a ver otra que esta me acuerdo que me la dijeron a mí cuando yo estudiaba. José, cuando estuvo en Egipto. ¿Os acordáis el relato, no? Los relatos de José en Egipto. Pues resulta que nosotros, toda la información que tenemos está en la Biblia de José. ¿Sí? Pero no hay una inscripción en Egipto donde diga que José fue segundo de Faraón, bueno, que existió, que estuvo allí como de gobernador de segundo del rey. No hay una inscripción. Los detractores que dijeron, pues lo mismo, pues como que no está, pues es mentira. No existe ninguna inscripción, ¿eh? Ya podéis buscar por la inteligencia artificial, no existe. Pero ¿qué ocurre? Sí que encontraron una cosa, que el pueblo de Israel sí que existía y estuvo allí de esclavo, pero seguía sin salir que José, la figura de José, era real, no había nada. Pero encontraron también lectura jeroglífica donde ponía que todo aquel que había sido de alto rango, ojo, de alto rango en Egipto, y había sido desleal al pueblo, a la nación, en este caso al rey de Egipto o al faraón, se tenía que borrar toda inscripción o bien en las columnas o bien en las paredes. Lo habéis visto, ¿no? Como está en Egipto todo pintado, paredes, columnas. Entonces era obligación de que José tenía que ser borrado de allí donde estuviera una placa con su nombre. Con lo cual, esto también salva el hecho histórico de una dificultad. No se va a encontrar nunca, bueno, a lo mejor pasado un tiempo encuentra algo, ¿no? Pero hasta el día de hoy no existe ninguna evidencia de que José estuvo en Egipto y es lo que dice la Biblia que fue. Solo tenemos la evidencia de la Biblia. Pero eso no quiere decir que no es verdad, porque el pueblo de Egipto tenía la costumbre de que, vamos a decir, a la persona mala la fulminaban, la borraban. No existía en nuestra nación, no existía documento histórico que dijera que esa persona existía. Por lo tanto, es verdad, se salva históricamente la evidencia de que esta dificultad, pues no es tal dificultad, es algo normal en el pueblo de Egipto. ¿Sí? Bien, pues hay otras evidencias de dificultades, pero no históricas. He puesto estos dos casos, pero también hay evidencias de dificultades bíblicas. Bien. ¿Cuál? Ahora vamos a tirar un poco de Biblia. Vamos a ver un hecho bíblico donde parece que hay una dificultad o una contradicción, que no un error, ¿eh? Por ejemplo, en Números 25 dice que, lo podemos ver en Números 25:9, ¿sí? Dice 25:9. Bien, dice, en este texto dice, como se escuchaba ahí, que habían muerto 24.000 personas. Bien, ahora vamos a Primera de Corintios 10:8, y allí vemos que no son 24.000, sino 23.000. Sí, 10:8. En este pasaje se nos dice que son 23.000. Entonces, esta aparente contradicción, ¿cómo se resuelve? Primera de Corintios 10:8.
23.000. Entonces, en Números dice 24.000 y en Hechos y en Corintios dice 23.000. Pero si lo leemos bien, podemos llegar a la conclusión, y así en la estructura de los textos más antiguos se ve que Números alude a 24.000 en el total de los que murieron, mientras que Corintios habla de los que cayeron en un día. Leerlo luego si queréis, apuntar los textos y lo miráis. Cuando habla Primera de Corintios 18, habla de los que murieron ese día. Entonces, una cantidad. Pero cuando habla en Números, habla el total. Entonces, murieron 24.000. Los detractores que dicen, hoy son dos cifras distintas, la Biblia miente. ¿Con qué ligereza quieren derribar la palabra, ¿eh? Pero hay más. Mirad, hay otro texto que habla de un precio pagado por una finca, por un terreno. En segundo libro de Samuel 24:24, afirma David que compró una era donde se criba el trigo para separarlo de la paja. Y esa era, dice en segundo libro de Samuel 24:24, que lo compró por 50 siclos de plata. Lo pone el texto. Bien, dice, por otra parte, primer libro de Crónicas 21, 22, 25, dice que pagó 600 siclos de oro. En un sitio dice que la compró por 50 siclos de plata y en otro sitio dice que pagó 600 siclos de oro. Entonces, claro, incluso los creyentes necesitamos acercarnos al texto y preguntarle y indagar y buscar información, porque dice que en realidad los relatos, tanto de uno como de otro sitio, se refieren a dos transacciones distintas. Son dos ventas distintas, ¿sí? Dice que para el idioma original usa dos palabras completamente distintas, la de la era con la del terreno completo. Entonces, una se refiere al lugar donde se trilla la mies y esa es la de 50, digamos, el terreno, una parte, una transacción que compró la era y otra que compró todo el terreno donde estaba la era y eran 600 siclos. ¿Entendéis? No hay dificultad. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos, también tenemos una dificultad, que no sabemos los originales como es. Si supiéramos la gramática, a lo mejor en este caso hebrea, pues nos daríamos cuenta algunos detalles que en español se nos escapan. Pero hay gente que con estos datos y aparentes contradicciones dejan de creer, dicen que la Biblia no es fidedigna. Y es bueno que nosotros sepamos que tenemos que tener, que gente detractora va a venir, que gente detractora nos va a decir que la Biblia es mentira, que hay muchas cosas que no son reales, pero tenemos que estar preparados. Y si alguna vez te hacen una pregunta que no concuerda, a mí me han hecho muchas preguntas que no las he sabido. He ido a mi casa y me he puesto a buscar y he dado con la solución. Sobre todo me pasa con los testigos de Jehová. Te lían. Y luego vas y dices, no, aquí es donde me han liado, en este puntito. Y luego, sí, tenemos que estar preparados como creyentes. Otro texto bíblico donde hay una aparente dificultad, una aparente contradicción. Mirad, hay un asunto que aparece en el libro de Hechos. Los dos textos que os voy a mostrar. Dice, en Hechos 9:7. ¿Lo puede leer alguien? Hechos 9:7. Bueno, va, tú mismo que tienes voz de macho men. Vale, ahí dice
que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y en Hechos 22:9 dice, manifiestan que no entendieron la voz. ¿Sí? En el otro texto, en Hechos 22:9, dice que no entendieron la voz. Por lo cual hay gente que dice, pues si no oyeron la voz, no entendieron la voz. Vale, esta contradicción en verdad son sencillas, pero para que veáis, mira, esto es semejante a aquel que dice que sí que hemos oído algo, pero no lo hemos entendido. ¿Me explico? Lo hemos oído, pero no lo hemos entendido. Es decir, que los primeros, en verdad, oyeron una voz. Y no se contradice para nada en que no entendieron esa voz. Porque a nosotros nos pasa. Yo te escucho ahora y digo, ¿qué has dicho? Te he escuchado, pero no he entendido. Vale, pues ese también es... ¿De qué contexto? No nos hablas, dime, di. Son comparaciones que aparecen en la Biblia, en un texto, en un sitio, y hablando de lo mismo en otro sitio. Y claro, si digamos que los cotejas, aparentemente puede haber quien diga que se contradice, que es un error, que la Biblia... Claro, si tú ya dices que la Biblia, como no concuerda, no es fidedigna, estás tirando la Biblia, la fidelidad, la inerrancia, que no contiene errores, ¿sí? Entonces, lo que también os quería comentar es que a veces hay dificultades, pero esas dificultades están condicionadas por los puntos de vista de la gente anti Dios. ¿A quién no le han dicho alguna vez algo que aparece en la Biblia y nos lo hemos tragado tal cual nos lo han dicho? ¿Sí? Tenéis ejemplos, ¿no? A mí en el trabajo me han dicho durante muchos años muchas cosas que yo luego en algunas estaba casi metiendo la pata porque creía que era así, pero no, a los creyentes lo que nos queda es buscar, informarnos, tener información de primera mano, y ya vendrán quien diga para tirarnos que esas dificultades son porque la Biblia no es, tiene errores, no es la palabra fiable de Dios. Es más, ahora me estoy acordando, y eso no lo tengo en el material, que hay muchas, bueno, conozco casos, voy a decir de uno, hubo una persona que hizo una película que quería hacer una película en contra de Dios. Me parece que eran los 10 mandamientos. No recuerdo qué película, porque luego lo busquéis y si no es, me la cargo. Pero quería hacer una película en contra de Dios. ¿Y qué ocurrió? Empezó a investigar, pero investigar con las fuentes. Y iba gente que entendía, a teólogos. ¿Y sabéis qué le pasó? Que en vez de hacer una película en contra de Dios y de los creyentes y de la palabra, se convirtió. ¿Eh? Bueno, este es otro tema, sí, no, pero no es ese el que yo decía, a mí me ha venido otro. Pero ¿cuántas personas han querido burlarse y tirar por tierra la palabra y se han acercado a las fuentes, han investigado y se han dado cuenta que es imposible? Es imposible, como decía Pablo, es imposible dar coces contra el aguijón. No se puede, porque la evidencia es clara. Otra cosa es que nosotros, limitados, con un entendimiento, digamos, finito, a veces pues tenemos nuestras dificultades históricas y también bíblicas, ¿sí? Mirad, os voy a contar otro caso que viene en el material y es muy bueno. Matusalén y el diluvio. ¿Está ahí? No lo veo. Ah, sí, abajo. Sí, perdona. Matusalén y el diluvio. Esto es muy bueno porque salió un folleto hace años que decía que Matusalén estaba entre los contados de las personas. Como él nació antes del diluvio y vivió tantos años, hubo una corriente y decían
que cuando hubo el diluvio, Matusalén vivía. Y fue un folleto que se repartió por anticristianos. Y durante mucho tiempo se repartió. Y yo digo, ¿cuánta gente estaría equivocada? Porque muchos se lo creyeron, que era mentira la Biblia. Porque, ¿qué dice que se salvaron en el diluvio? Solo ellos y los animales, nadie más. Pero la corriente del folleto decía que no, que Matusalén también. Pero que como no aparece, pues es mentira. Pues mirar, ya veréis. ¿Sí? La escritura no dice que Matusalén sobrevivió el diluvio, sino que murió el mismo año de su comienzo. Eso sí lo dice, ¿eh? Vale. Ahora vamos al hecho, a calcular. Vivió, pero claro, esto requiere de una búsqueda y tomar datos y ver que es mentira lo que dice el folleto. Vivió 187 años antes de nacer su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Lamec. Pues vivió 187 años. Más 182, dice la Biblia, ahora os daré los textos, y 182 más los 600 que vivió después. Es decir, me voy a explicar otra vez. Dice que vivió 187 años antes de nacer Lamec. Y 182 antes de Noé. Esto se puede comprobar porque hay textos que lo dicen, ¿sí? 182 antes de Noé. Y Noé, dice la palabra, que tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Estos son textos bíblicos. Ahora, hacemos la suma. ¿Cuánto vivió Matusalén, os acordáis? Eso era un chavalillo. Con 300 era un chaval. Iba en pantaloneta. 187 antes de nacer Lamec. 182 antes de Noé. Y 600 hace un total de 969 años. ¿Y con cuántos murió? 969 años. Entonces, cuando empezó el diluvio, él ya había muerto. Y ahora os digo una cosa, la tradición, porque lo he buscado, la tradición judía dice que como ellos declaraban a Matusalén un hombre justo, Dios tuvo misericordia vamos a decir, de un duelo. Estuvieron 7 días, Dios permitió 7 días que pasaran Matusalén muerto antes de que el diluvio comenzara. Pero claro, todo esto es información que hay que buscar. Es muy fácil hacer un folleto tirando por tierra a la palabra de Dios. Es que es muy fácil. Es que es muy sencillo. No tienen nada que perder y millones de personas se pueden perder. Pero a nosotros nos toca investigar. Entonces, lo que decía el folleto anticristiano o antidios, ¿sí? Era mentira. Eso es una dificultad que uno se tiene que poner a investigar y decir, me están engañando. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí un caso que quiero que resolvamos aquí. Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. El caso de Cristo. No, esto no va a salir en el examen porque es una cosa que yo cuando tenía unos 15 años así, ya me lo vi hace tiempo, una dificultad. Y digo, qué bueno para esta clase. Esto no viene en el material, pero mirad, vamos a mirar una dificultad y la vamos a analizar aquí entre todos y vamos a sacar una conclusión. Que uno busque Mateo 28.1. Ah, bueno, sí está aquí. Mateo 28.1, que otro busque Marcos 16.2, otro Lucas 24.1 y otro Juan 20.1. Es sobre la resurrección. Vale, venga, pues uno tiene Mateo y otro Juan, otro Marcos y otro Lucas.
Venga, lee. Ya está, ya, sí, ya no es importante. ¿Cuándo vino? Al. Ahí. Cuando el. Sí, pero ¿cuándo? Al amanecer. Muy bien, quedaros con eso, ¿eh? Mateo dice que cuando el Señor resucita, era al amanecer. Otro, Marcos 16:2. Ya está, segundo punto. Ya ha salido el sol. Ya no dice lo mismo. Tercer punto, Juan 24:1. Ya está. Sí, no, Lucas 24:1. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Lucas. Venga. 1. Muy de mañana, ya está, si no es importante, solo eso. Muy de mañana, pero vamos a ver cuándo es. Y Juan 21. No, ese no es el texto de Juan 1, de Juan 21. Siendo aún oscuro, ya está, ya está. Siendo aún oscuro. Ahora, venga, vamos a hacerlo entre todos. A ver cuál es la dificultad y qué. Bea ha tocado este punto, lo ha dicho, ¿eh? Mateo dice que era el amanecer. Marcos dice que ya ha salido el sol. Lucas dice que era muy de mañana. Y Juan dice que era aún oscuro. Venga, porque la resurrección fue a la misma hora, ¿eh? No es que resucitó 4 veces y en 4 momentos distintos. La resurrección fue a una hora concreta. ¿Qué podemos pensar? Era el día del cambio de la hora, ¿no? Pero ahora yo os digo a vosotros, pues la Biblia está equivocada. Un portugués diría errada, ¿no? Errada, ¿no? Estaría errada. ¿Cómo salvamos este hecho? Que te digan, no, es mentira, no es infalible, esto es mentira, porque mira, era de noche y en otros ya había salido el sol. ¿Qué le diríais a un pobre mortal que os dice esto? ¿Eh? Y puede ser que cada uno con sus propias características y la hora que fue, porque tú puedes ir al Esplau ahora mismo. Y yo a lo mejor he ido a las 7 de la tarde y decimos, bueno, ya era de noche. Y yo te he dicho, y hemos quedado, pero yo a lo mejor he ido 2 horas antes. Y yo digo, no, era de día. Pero hemos ido al mismo sitio y sí, pero imagínate que el que dice que era oscuro, además lo dice Juan. Juan dice que era oscuro. ¿Y qué le pasaba a Juan? ¿Qué le pasaba a Juan? No. Juan resulta que era el discípulo del amor, el que más cerca quería estar siempre de Jesús y digo yo, esto me lo inventó y a lo mejor cuando lo dijeron dijo, me voy, dejo hasta las zapatillas, me voy descalzo. Y dijo, era de noche, porque era en el punto justo de la noche al amanecer. Y todos tienen razón, todos tienen razón. Bueno, sí, aparte de que hablan del mismo hecho, pero hablamos de la hora, claro, pero aquí te coge un incrédulo y te dice, esto es mentira, porque no puede ser que sea de día y otro que sea de noche, que te lo dicen, que te lo dicen. Ah, bueno. Yo digo que Marcos, que dice que ya salió el sol, era el que iba último, eso, primero se duchó, desayunaría algo y luego se fue. Y Juan, que era el más impetuoso, ¡bum!, se fue rápido. Sí, pero a ver, es un ejercicio para que veamos, porque os pueden decir, esto es muy fácil, pero os pueden contar
y no sabemos nada y nos pueden engañar. ¿Sí? Vale. La conclusión, pues que solo hay una resurrección y depende de cada uno, por ejemplo, en este caso, cuándo fue, pues o era de noche todavía justo cuando ya rayaba que iba a salir a ver luz, y cada uno cuenta cuándo fue en el tiempo. A lo mejor es un espacio de 30 minutos, pero uno fue de noche y el que fue el último ya había salido la luz del sol, ¿no? Pero el relato es verídico, es verdad. ¿Sí? Es que ella lo ha tocado, eso he dicho. Sí. Espera, que allí hay una joven que quiere hablar. Allí hay una joven que quiere hablar. Hable. Uy, claro. Bien, bien. ¿Podéis contar brevemente, porque en verdad queda poco, ¿eh? Yo no me queda mucho, pero algún caso que durante mucho tiempo, o durante un tiempo, o poco tiempo, pensaréis de algún punto que estamos, no sé, podéis tener algo que habéis leído y durante algún tiempo habéis pensado que era de una manera y luego leyéndolo mejor, cotejándolo con otra parte que habla de lo mismo o teniendo que el Señor te hable y te dice, no, que estás equivocado. ¿Tenéis algún caso así parecido? ¿No te has enterado de lo que he dicho? Qué mal me explico. Digo que si tenéis algún caso que durante mucho tiempo habéis pensado que era de una manera, algún texto bíblico o alguna cosa, y luego pasado un tiempo lo habéis leído y como que se os ha aclarado, pues no era así como yo pensaba. ¿No tenéis nada? Nunca el Señor os ha dicho, no es así como lo piensas, es de esta otra manera. Hombre, la palabra dinosaurio se puso después. Mamut, mamut. Ah, no, no existe eso. ¿Sabéis que la Biblia dice ya siglos antes, pero muchos siglos antes, que la Tierra es redonda? Lo sabéis, ¿no? Porque puede ser que alguien, pero lo dice la Biblia. La, la curvatura, la bóveda redonda, habla de la redondez de la Tierra. Y durante muchos siglos, hasta hace, pues me parece que fue Copérnico, ¿no? Bueno, pues no descubrieron que la Tierra era redonda. Si no es Copérnico, disculparme a los que estáis grabando, pero es así, y la Biblia ya lo dice. Bueno, sí, todavía existen. Hay muchos por ahí que tienen más de 100 años que van andando como dinosaurios. Bueno, condicionamiento del error. La dificultad muchas veces
al leer o al tener concepción de temas de una manera equivocada, la dificultad reside en el hecho de estar condicionado muchas veces por los puntos de vista de antidios y en muchas ocasiones heredados de lo que recibimos de nuestra sociedad. ¿Sí? O también porque lo hemos entendido mal, lo que yo decía antes, y a veces hemos entendido mal y el Señor nos lo ha aclarado. Sería necesario que revisáramos en este tema lo que pensamos y creemos para no ser influenciados por puntos de vista tergiversados. ¿Sí? Pasamos, por fin. ¿Cómo afrontar las dificultades que existen en la Biblia? Una palabreja que ya han salido ya muchas veces. ¿Inerrancia qué es? Errar, no hierra, no se equivoca, no tiene errores. ¿Sí? ¿Cómo afrontar las dificultades? Pues las dificultades bíblicas no son un error en sí para los creyentes, porque se atribuyen a la interpretación humana, falta de datos históricos, bíblicos, conocimiento o limitación de cualquier otro tipo y no a una falla de la palabra de Dios en sí mismo. La palabra inspirada por Dios es, y tenerlo por seguridad, que es infalible en su mensaje de salvación. No hay error, no hay equivocación. Las aparentes contradicciones se resuelven o se entienden a la luz de tener toda la información del asunto y con una interpretación cuidadosa. Porque la palabra, y eso es lo que tiene que quedar claro hoy, no contiene errores. Ojo, no está. El hombre ha podido verter palabras que a lo mejor no son totalmente exactas en algún punto. Eso sí, porque esta no es la palabra. A ver, decir que no es la palabra de Dios sí que es la palabra de Dios, pero no es la original, ¿me entendéis? Pero la palabra de Dios, la que Él exhaló, la que Él lanzó y el hombre recogió, esa no contiene ningún error. Y ya puede venir quien sea a decirnos que la palabra se equivoca. Será un problema del hombre, que no sabe algo en concreto, que no tiene toda la información, o a veces en las excavaciones aparecen cosas como los seteos y se sabe que sí es verdad, que aquellos que decían que no existían los seteos porque no se habían encontrado evidencias arqueológicas, luego dijeron que sí. Pero no es un problema de la palabra, es un problema del hombre. ¿Sí? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Qué hora es? ¿Las 9 en punto? Oye, y 1 minuto. Oye, va, Julián, ¿nos despides? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que... No, ya es tarde, ya nos queremos ir.